Buenos días chicos, un saludo cordial. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a ver las reglas de divisibilidad. Ok, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existen reglas para saber si un número es divisible entre otro. Con solo verlo, con solo hacer un cálculo simple, puedo averiguar si un número de la cantidad de dígitos que sea es divisible o no por ciertos valores. Vamos a verlo por reglas. La regla de divisibilidad del 2. Un número es divisible por 2 cuando el número es par, es decir, termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Con solo ver el número final, el último dígito, si es par. Regla de divisibilidad del 3. Cuando la suma de sus dígitos, tomo todos sus dígitos, los sumo recursivamente, ya les explico qué significa, y el resultado es 3, 6 o 9. Entonces yo sumo los dígitos, si me da un número de 2 dígitos el resultado, vuelvo a hacer la suma. Si el número es aún más grande, vuelvo a hacer la suma de los dígitos hasta que me dé un solo dígito y ese número tiene que ser 3, 6 o 9. Regla del 4, es divisible por 4 cuando los dos últimos dígitos son múltiplos de 4. Cuando digo múltiplos, son resultados de la tabla, como 4 por 0, 0, 4 por 1, 1, 4 por 1, 4, perdón, 4 por 2, 8. Esos resultados que acabo de decir, 0, 4, 8, son múltiplos de 4. Entonces, si los últimos dos dígitos son múltiplos de 4, entonces todo el número es divisible por 4. La regla del 5 es muy sencilla. Si termina en 0 o en 5 el número, o sea que el último dígito es 0 o es 5. Regla del 6 es muy simple. Nada más tengo que ver que cumpla la del 2 y la del 3 simultáneamente y entonces cumple la del 6. Vámonos a las demás reglas. La del 7, esta sí es un poco más compleja. Dice que cuando la resta del número quitándole la unidad, o sea, quitándole el dígito de la derecha, con el doble de ese dígito de las unidades, da un múltiplo de 7. Ahorita lo vemos con ejemplos. La del 8 es que sus últimos 3 dígitos son múltiplos de 8. La del 9, cuando la suma de sus dígitos, ya sea recursivamente, si hay que hacerla varias veces, me va a dar 9. La del 10 es la más simple, tiene que terminar en 0. Y la del 11 es una de las más elaboradas. Dice que cuando la diferencia, o sea, vamos a hacer la resta, diferencia y resta, entre la suma de los dígitos en las posiciones pares con la suma de los dígitos en las posiciones impares, y me tiene que dar un múltiplo de 11. Okay. Vamos a verlo con ejemplos. Tenemos esta tablita, tenemos los números, pueden ver por acá, 420 y 6930, y aquí pongo todas las reglas, desde el 2 hasta el 11. La idea es que vamos a ir dándole un check o una X para ver y demostrar si son divisibles por ese número o no. Entonces vamos a iniciar por 2, pero como termina en 0, de fijo termina en un número par, es divisible por 2. Para la regla del 3, sumo los dígitos, sumo 4, 2 y 0, y eso me da 6. Y como me da 6, recuerden que nos tiene que dar 3, 6 o 9, entonces también cumple la regla del 3. Ahora, para la regla del 4, me fijo en los últimos dos dígitos, y si ese valor, 20 en este caso, es múltiplo de 4, o está en la tabla del 4, 4 por 5 da 20, exactamente, entonces sí es divisible por 4. Vamos por 5, como termina en 0 es divisible por 5. Divisible por 6, cumple la del 2, pueden verlo acá, cumple la del 2 y la del 3, entonces va a ser divisible por 6. Vámonos a la del 7, que es más elaborada. Tomo el número 420, le separo la unidad, me va a quedar 42. Y a ese número le voy a restar el doble de esta unidad, el doble de 0, o 2 por 0.
que en realidad 2 por 0 es 0 y 42 menos 0 es 42. Este resultado que acabo de obtener tiene que estar en la tabla del 7 o ser múltiplo de 7. Y 7 por 6 da 42. Entonces, sí cumple la regla del 7. Ok, la regla del 8. Hablamos de tomar los 3 últimos dígitos. En este caso es tomar todos. Ok, pero también hay una forma simple. Es sacarle mitad 3 veces a este número. Si le sacamos la mitad a este número, nos da 210, perdón. Le saco mitad la segunda vez, me da 105, pero 105 no tiene mitad, entonces ya no se puede dividir más, no lo pude dividir 3 veces entre 2, entonces no es divisible por 8. Por 9 no es divisible porque recuerden que la suma de sus dígitos tiene que darme 9 y dio 6. La del 10 sí la cumple porque termina en 0 y la del 11, por eso puse estos números acá. Yo tengo que tomar las posiciones impares. O sea, yo voy a decir que el 4 está en la posición 1, el 2 está en la posición 2 y el 0 está en la posición 3. Eso significa que las posiciones impares son, en este caso, el 4 y el 0. Esos valores yo los voy a sumar. Voy a poner un paréntesis para separarlo. Y a eso le voy a restar la suma de las posiciones pares. La única posición par es este 2, entonces le resto 2. Entonces esto nos va a dar 4 más 0, nos da 4, menos 2, nos da 2. Tiene que darme un múltiplo de 11, y 2 no es múltiplo de 11, entonces no es divisible por 11. Aquí ya dice todo un estudio del 420, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio para el 6930. Recuerden que ustedes van a poder parar el video, devolverse y verlo varias veces para comprender el proceso si es necesario. Ok, iniciamos. Este número termina en 0, entonces es divisible por 2. Hay que sumar sus dígitos para ver la regla del 3. O sea, sumo 6, 9, 3 y 0. 6 y 9 son 15 y 15 más 3 son 18 y el 0 no me aporta en la suma, entonces da 18. Tiene que quedar un número de un dígito, entonces vuelvo a hacer la suma de ahora de 18, 1 más 8, sus dígitos, 1 más 8 da 9. Entonces me está dando un resultado de los esperados. Recuerden que para ser divisible por 3 tenía que terminar dándonos el resultado de la suma de sus dígitos, 3, 6 o 9. Entonces sí. Vamos a la regla del 4. Tomo los últimos dos dígitos. Y en la tabla del 4 no hay nada que me dé 30. 4 por 8 da 32, ¿verdad? Y 4 por 7 da 28. No está 30 dentro de la tabla del 4, entonces no. ¿Divisible por 5? Sí, porque termina en 0. Por 6 también, porque cumple la regla del 2 y la del 3. Ok, voy por 7. Le quitaba la unidad, ¿verdad? Por eso queda 693. Ahora le voy a restar el doble de esa unidad, el doble de 0, que en realidad es 0. 693 menos 0 es 693. Repito el proceso con este número porque es muy grande. Le quito la unidad, le quito el 3, me queda 69. Y a eso le voy a restar el doble, o sea 2 por el 3 que quité. 2 por 3 es 6 y 69 menos 6 me va a dar 63. ¿Está en la tabla del 7? Pues sí. 7 por 9 da 63, entonces sí es divisible por 7. Ahora, por 8 es muy simple. No vamos a tomar los últimos 3 dígitos, vamos a decir que como no es divisible por 4, tampoco puede ser divisible por 8, ¿verdad? Es así de simple. Vamos con la del 9, sí la cumple porque la suma de sus dígitos al final nos dio 9. Muy bien. Termina en 0. Vean, aquí hay un error. Termina en 0, entonces sí es divisible por
por 10. Bueno, ahí yo voy a pasarle la presentación y ahí va a ir corregido. Divisible por 10, entonces aquí sí, que aquí va un check. Y vamos por 11. Las posiciones impares son 6 y 3. Las sumo. A eso le voy a restar la suma de las pares. 9 y 0. Ok, las posiciones impares son 6 y 3. Lo sumo. A eso le voy a restar las posiciones pares. 9 y 0. ¿Verdad? Aquí me va a dar 9. Y aquí 9. Y 9 menos 9 es 0. 0 es un múltiplo de 11 porque 11 por 0 es 0. Y entonces ya tengo, en este caso, que sí cumple la regla del 11. Algo así es de simple el proceso de análisis de las reglas de divisibilidad. Ahora vamos a ver algunos problemas. Problemas con la regla de divisibilidad. Vean este. Considere el número A igual a... Bueno, este número sería 12.300 y algo. No sabemos ese algo porque este dígito no lo conocemos. 12.300 y 5, algo ahí, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el dígito X para que el número A sea divisible por 11? O sea, ya nos dieron una pauta, este número tiene que ser divisible por 11. Entonces, vamos a tomar el número, vamos a poner acá, nuestro número A es 12.305, algo, ¿verdad? Ahí, ese es el dígito que vamos a averiguar. Ok, recuerden que la regla del 11 decía que tomábamos las posiciones impares y las sumábamos. 1, en este caso, 1, 3 y 5. Las sumamos. Y después tomábamos las posiciones pares. Bueno, le restamos las posiciones pares que son 2 y x. Sumo 2 más x. Y eso me tiene que dar un múltiplo de 11. Por eso pongo 11k. Múltiplo de 11. Ahora vean, esto me da 9. Este valor, como va a restar, esto se le llama un cambio de signos. Voy a restar estos dos valores, estos dos números. Entonces voy a restar 2 y voy a restar x. Y me tiene que dar 0. Ahora, ¿por qué 0? Porque 0 es el único múltiplo más pequeño que 9. Múltiplo de 11 más pequeño que 9. La única forma es que sea 0 el múltiplo que vamos a obtener. Repito, si este número hubiera sido más grande que 11, puede haber sido 11 o 22 o alguno de esos números el resultado acá. Pero como es 9 y a 9 le vamos a restar dos valores, la única posibilidad para que me dé un múltiplo de 11 es que ese múltiplo sea 0. Entonces resto 9 menos 7, 9 menos 2, 7, perdón, y le resto x. Ok, ¿cuál debe ser el valor de x para que me dé 0? La única forma es que sea 7, para que 7 menos 7 dé 0. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 7 y nuestro número sería entonces 12.375 en este caso. Bueno chicos, espero que les haya servido el video y les invito a suscribirse a mi canal Mate y van a poder encontrar más videos como este y nos vemos en la próxima.